Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca de Betfagé y Betania, al pie del monte de los Olivos, envía a 2 de sus discípulos, diciéndoles: Id al pueblo que está enfrente de vosotros, y no bien entréis en él, encontraréis un pollino atado, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso?, decid: el Señor lo necesita, y que lo devolverá enseguida. Fueron y encontraron el pollino atado junto a una puerta, fuera, en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le contestaron según les había dicho Jesús, y les dejaron. Traen el pollino donde Jesús, echaron encima sus mantos y se sentó sobre él. Muchos extendieron sus mantos por el camino, otros follaje cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que viene de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén, en el templo, y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Al día siguiente, saliendo ellos de Betania, sintió hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella, no encontró más que hojas, es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo: que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos oían esto. Llegan a Jerusalén y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Y les enseñaba diciéndoles: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes, pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos. Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas, y buscaban cómo podrían matarle, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaban asombrados de su doctrina. Y al atardecer salía fuera de la ciudad. Al pasar muy de mañana, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordándolo, le dice: Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Jesús les respondió: tened fe en Dios. Yo os aseguro que quien diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder como lo dice, lo obtendrá. Por eso os digo, todo cuando pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Vuelven a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían: ¿con qué autoridad haces esto? ¿O quién te ha dado tal autoridad para hacerlo? Jesús les dijo: os voy a preguntar una cosa, respondedme y os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, dirá: entonces, ¿por qué no le creísteis? Pero, ¿vamos a decir de los hombres? Tenían miedo a la gente, pues todos tenían a Juan por un verdadero profeta. Responden pues a Jesús: no sabemos. Jesús entonces les dice: tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. San Marcos capítulo 12. Y se puso a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó un lagar y edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se ausentó. Envió un siervo a los labradores a su debido tiempo para recibir de ellos una parte de los frutos de la viña. Ellos le agarraron, le golpearon y le despacharon con las manos vacías. De nuevo les envió a otro siervo. También a éste le descalabraron y le insultaron. Y envió a otro y a éste le mataron. Y también a otros muchos, hiriendo a unos, matando a otros. Todavía le quedaban un hijo querido. Les envió a este, el último, diciendo: a mi hijo le respetarán. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Vamos, matémosle,
y será nuestra la herencia. Le agarraron, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros. ¿No habéis leído esta escritura? La piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto, y es maravilloso a nuestros ojos. Trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque habían comprendido que la parábola la había dicho por ellos, y dejándole se fueron. Y envían donde él algunos fariseos y herodianos, para casarle en alguna palabra. Vienen y le dicen: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Mas él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron y les dice: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: del César. Jesús les dijo: lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios. Y se maravillaban de él. Se le acercaron unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaban: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujer y no deja hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero lo mismo. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les contestó: No estáis en un error precisamente por esto, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Y acerca de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. Acercóse uno de los escribas que les había oído, y viendo que le habían respondido muy bien, le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús les contestó: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: Muy bien, maestro, tienes razón al decir que es único y que no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: No estáis lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Jesús, tomando la palabra, decía mientras enseñaba en el templo: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El mismo David le llama Señor. ¿Cómo entonces puede ser hijo suyo? La muchedumbre le oía con agrado. Decía también en su instrucción: Guardaos de los escribas, que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas, socapa de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho. Llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas, o sea, 1/4 parte de las. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: Os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro,
pues todos han echado de los que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. San Marcos capítulo 13. Al salir del templo le dice uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Jesús le dijo: ¿Ves estas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Estando luego sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, le preguntaron en privado Pedro, Santiago, Juan y Andrés: Dinos cuándo sucederá esto, y cuál será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse. Jesús empezó a decirles: Mirad que no os engañe nadie. Vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: Yo soy, y engañarán a muchos. Cuando oigáis hablar de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda. Pero no es todavía el fin, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambre. Esto será el comienzo de los dolores del alumbramiento. Pero vosotros, mirad por vosotros mismos. Os entregarán a los tribunales. Seréis azotados en las sinagogas y compareceréis ante gobernadores y reyes por mi causa, para que deis testimonio ante ellos. Y es preciso que antes sea proclamada la buena nueva a todas las naciones. Y cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis de qué vais a hablar, sino hablad lo que se os comuniquen en aquel momento. Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu Santo. Y entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Pero cuando veáis la abominación de la desolación erigida donde no debe, el que lea que entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en el terrado no baje ni entre a recoger algo de su casa, y el que esté por el campo no regrese en busca de su manto. Hay de las que están encinta o criando en aquellos días. Orad para que no suceda en invierno, porque aquellos días habrá una tribulación cual no la hubo desde el principio de la creación, que hizo Dios hasta el presente ni la volverá a ver. Y si el Señor no abreviase aquellos días, no se salvaría nadie, pero en atención a los elegidos que Él escogió, ha abreviado los días. Entonces, si alguno os dice: Mirad, el Cristo está aquí, miradlo allí, no lo creáis, pues surgirán falsos cristos y falsos profetas, y realizarán señales y prodigios, con el propósito de engañar, si fuera posible, a los elegidos. Vosotros pues, estad sobre aviso, mirad que os he predicho todo. Mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo, y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas estén tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceda esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Estad atentos y vigilad, porque ignoráis cuánto será el momento. Al igual que un hombre que se ausenta, deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y ordena al portero que vele, velad. Por tanto, ya que no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer o a medianoche, o al cantar del gallo, o de madrugada, no sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad.